En belga, sí, es cierto. Bueno, está en línea Leonardo Alberto. Leonardo Alberto es contador, de hecho es mi contador en quien yo confío y nos va a contar justamente si hay una recategorización masiva y de prepo para los monotributistas que se están quejando desde ayer a lo loco porque dicen algunos les computaron los ingresos a billeteras virtuales como ingresos que han facturado por su actividad. Hola Leo, ¿cómo estás? Berco acá. Buenas tardes, Ale y equipo, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, hoy la AFIP Arca salió a decir que no, que ellos han hecho simplemente lo mismo que todos los semestres. ¿Cómo es la cosa? Bueno, te cuento lo que hace AFIP. AFIP lo que realiza es el control de la facturación, no de la acreditación, o no por lo menos no de la acreditación de manera automática, de la acreditación de fondos en una caja de ahorro, cuenta corriente o en una billetera. Pero sí, de todas formas, hay una injusticia en el cálculo que realiza AFIP, porque siempre los ajustes, los cambios de categoría son con datos históricos y nunca con lo que vos vas a facturar de acá en adelante. Te cuento un poquito cómo es, te doy un ejemplo numérico. Vamos a suponer que vos estabas en una categoría que admitía 50 millones de pesos de facturación anual durante el 2025. Sí. Y durante el 2025 tu facturación fue de 50 millones y un peso. Vos me decís, como por un peso te pasaste y te van a recategorizar. Sí, es así, te pasaste por un peso y te recategorizan. Y en ese caso, lo que ocurre es que directamente no tienen en cuenta que la nueva categoría máxima de hoy, del año 2026, es capaz 100 millones de pesos por el ajuste por inflación. Directamente te excluyen del monotributo y te mandan a ser responsable inscripto. O sea, a ver si entiendo. Se actualiza menos que la inflación. En realidad el cálculo se actualiza cada 6 meses por la inflación. Eso en principio estaría bien. Sí. Lo que pasa que a la hora de considerar en qué categoría vas a caer, toman la tabla anterior, toman la tabla del semestre anterior. Con lo cual, si vos, tus ingresos no acompañan a la inflación, que es lo que pasa en la mayoría de los monotributistas, lo más factible es que termines pagando una tasa de impuesto mayor a la que deberías de acuerdo a tus ingresos reales. Pero pará, si el tope de facturación y el monotributo en sí, la guita que pago de monotributo, componente impositivo y componente de obra social, se actualizan todos por inflación, ¿dónde está el desfasaje? Sí, te cuento, el desfasaje está que justamente se supone que vos durante este año, vamos a suponer durante el 2026, sí, para que se cumpla ese pronóstico que hace AFIP, porque en realidad está proyectando tus ingresos del año 2026, vos deberías facturar lo mismo que, digamos, tu factura debería crecer lo mismo que la inflación o más. Ahí es donde está la trampa, porque está claro que la mayoría de los monotributistas no ajustan el 100% de sus ingresos por inflación. Ahora, o por lo menos no lo que yo conozco. Entonces por eso se da... No, está bien, pero también lo que está pasando, según denuncian los contribuyentes afectados, es que les están computando como un ingreso, como una facturación, o como un ingreso no facturado, más bien, la guita que les entró a billeteras virtuales. Bueno, en esos casos es porque hay un montón, y es verdad, hay un montón de requerimientos y cruces de información con billeteras virtuales, más cajas de ahorro y cuentas corrientes, en donde se ha detectado que sí hay fuertes variaciones entre lo acreditado y lo facturado. Y te cuento casos que pasan, que son reales. Sí. Por ejemplo, casos entre personas que están separadas y que una persona le pasa, no por un arreglo judicial, sino por un arreglo simple entre ellos, le pasa cuota alimentaria o una ayuda, lo que fuere, y la persona que lo recibe se lo han computado como un ingreso no facturado. Ah, un desastre. Claro,
Claro, no, por supuesto que no es por una diferencia de la plata que te pasan por un asado o algo por el estilo, pero sí cuando hay diferencias significativas, AFIP manda un requerimiento y te ponen problemas. Y ahí te llega el aviso que dice tenés 30 días o cuánto para demostrar que... Sí, tenés una N cantidad de días, 15 días hábiles en general, para hacer un descargo, y está claro que es muy difícil igual comprobar lo contrario, comprobar que sos inocente, porque si no tenés realmente, por ejemplo, si tenés un arreglo judicial, por supuesto, en el ejemplo que comenté, bueno, obviamente no hay problema, van a ir para atrás. Pero la mayoría de las situaciones son arreglos... informales, sí. Informales, claro, sí, exactamente. Sí. Y por lo tanto AFIP considera que eso no es válido, que hay una actividad comercial, una actividad económica detrás, y por lo tanto, por lo menos por un tiempo, te obliga a pagar impuestos. Por ese monto. Eso igual, Leo, lo complicado también es que no podés volver al monotributo ¿por cuánto tiempo? 3 años. Claro, sí. No contento con eso, te dejan fuera del monotributo durante 3 años. ¿Vos qué creés que va a pasar? ¿Que van a abrir una especie de amnistía o algo así? ¿O le van a dar un plazo adicional por la cantidad de quejas que hubo en esto? No lo hicieron antes, no creo que lo hagan ahora. No solo eso, sino que por supuesto luego van a empezar a intimarlos a que presenten declaraciones juradas de IVA. O sea, en muchos casos, o la mayoría, no tienen contacto con un contador más que en el momento en que los dieron de alta de monotributo, porque justamente lo fácil del monotributo era que una vez que vos estabas inscripto ya no necesitabas tratar con ningún profesional. Y lo podías llevar vos solo. Ahora, con este ajuste, van a tener que todos los meses contactarse con un profesional para que les haga declaraciones juradas. No es más oneroso impositivamente, ¿eh? Eso es importante aclararlo. Si querés, te comento rápidamente dos o tres numeritos, sí, para que tengas en cuenta de que no es más oneroso. Por ejemplo, un monotributista categoría A, que es la más baja, que implicaría una facturación de 850.000 pesos mensuales, sí, ¿no? Eso nos lleva a 10 millones de pesos anuales. Estaría pagando anualmente un impuesto de 500.000 pesos. Con lo cual, si vos lo comparás esto con un responsable inscripto por esa cantidad de plata, ¿cuánto paga? Cero. Ah, entonces cero. No siempre te deja de convenir pasarte al régimen general. Exactamente, y te cuento otro caso. El más alto, al revés, vamos por el lado contrario. Sí. En la categoría más alta de monotributo, sí, que es 108 millones de pesos anuales, 9 millones de pesos mensuales, te termina dando que vos terminás pagando de impuesto 16.600.000 pesos, que son 1.400.000 aproximadamente mensuales. A un responsable inscripto, si le pagan el IVA, ¿no? Después siempre hay que aclarar eso. Siempre y cuando a vos, en lo que vos facturás, tu cliente te pague el IVA, bueno, termina siendo más oneroso el monotributo que aquel que está como responsable inscripto. O sea, lo que vos decís es, lo único novedoso que pasó en esta recategorización es que se hicieron más masivas las transferencias por billeteras virtuales. Y el control. Bueno, claro. Y se intensificó también el control. Claro, se mejoraron los controles, o se ampliaron los controles, y entonces empezó a caer todo el mundo, corresponda o no corresponda, ¿no? Siempre pagan justo por pecadores, claro, dentro del sistema de control de AFIP. Pero también una cosa que quiero mencionar, en general, el monotributo, lo único que tiene respecto de ser, o la otra figura que es responsable inscripto, es una ventaja administrativa de eliminar declaraciones juradas y contacto con profesionales que nos dediquemos a esto. Claro. Pero en realidad a nivel, se supone, y así debería ser, porque teoría impositiva, debería ser de efecto neutral frente a ingresos similares. Está bien que sea así, porque si no, digamos, todos quisieran ser monotributistas o al revés, o todos quisieran ser responsables inscriptos. Entiendo. Leo, gracias, te mando un abrazo.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Leo Alberto, contador, contándonos qué fue lo que pasó detrás de esto que generó tantas quejas entre los contribuyentes, sobre todo monotributistas. Gaby, lo último, todo tuyo, contanos qué está pasando en el Congreso.